Buenas noches, buenas tardes, comunidad de Macondo, ¿cómo están? Bueno, vayamos sumándonos a esta transmisión. Muchas noticias este nuevo jueves de análisis latinoamericano con Marco desde Francia, Ina de regreso a España y Leandro, como siempre, en el bastión latinoamericano de Macondo, nuestro paisito en Uruguay. Bueno, México aprobó ayer su histórica reforma judicial que tantas ampollas levantó en el seno de la oposición, de los medios afines a la oposición e incluso en el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Qué es lo que cambia a partir de su aprobación? Dicen los medios de nuestra total confianza que es un capricho de AMLO que Claudia Sheinbaum tendrá que pagar a lo largo de todo su sexenio. ¿Qué les preocupa a los detractores de la reforma que va a entrar en el narco, en el Poder Judicial? ¿Qué destacan los simpatizantes de esa nueva legislación? Bueno, hoy lo vamos a analizar con un periodista excepcional cuya trayectoria en investigación sigo yo desde hace muchos años y con quien he tenido la suerte de colaborar hace algunos años también. Y también hablaremos del paro camionero en Colombia, denuncias de un nuevo intento de golpe contra Gustavo Petro, uno más, y Venezuela volverá también esta noche a Macondo con Edmundo González, convirtiéndose en mi vecino, asilado en Madrid, aunque seguramente no es tan vecino porque no me suelo mover yo por los mismos barrios por los que se moverá la oposición venezolana que clama por su libertad desde el remanso socialista de Pedro Sánchez. Como decía un medio satírico de aquí, igual Edmundo González decide volverse cuando lea la prensa derechista de España y descubra que este país está peor que Venezuela. Bueno, vamos a suscribirnos todos al canal de Caras y Caretas, vamos a apoyarlo, dejen los comentarios, los me gusta, no se olviden que son muy importantes y vamos a arrancar esta nueva transmisión. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marco. Buenas noches a la comunidad de Macondo. Les mando un saludo para allá, para España, para Francia, a mis queridos compañeros. Allá en España suceden todas estas cosas que estaba contando Ina, con la presencia ahora de Mundo González y de todo ese little Venezuela que hay en el barrio de Salamanca, donde parece que es un barrio de lo más cheto. Pero también en Francia suceden cosas que tendremos que hablar dentro de poco, Marquito, porque Macron se dio su macronazo y desconoció el voto popular y ya es un escándalo, creo yo, que va a tener además consecuencias importantes y va a ser cosas que tenemos que hablar en breve. Pero ahora sí, nos convoca esta semana que fue muy agitada en América Latina y primero vamos a hablar de lo que sucedió en México, donde el miércoles se aprobó la reforma judicial, una reforma largamente aspirada por Andrés Manuel López Obrador, que se aprueba antes de que asuma Claudia Sheinbaum para el próximo 1 de octubre, luego de la victoria arrasadora que se dio el 2 de junio en la elección, y consiguiendo finalmente la mayoría especial que necesitaba. Se necesitaba llegar a 86 votos en el Senado y al final apareció el senador que faltaba en la figura de Miguel Ángel Yunes, un senador del PAN, que bueno, fue recibido con aplausos por la bancada de Morena, la bancada oficialista, pero también por gritos gritaron de todo, de los partidos de la derecha, en una turbulenta sesión que incluyó invasión, incluyó casi cualquier cosa, pero que no logró impedir que se aprobara esta reforma judicial que cambia el mecanismo de elección fundamentalmente de los jueces, que pasan a ser elegibles por voto popular. Nos acompaña desde México el periodista Sósimo Camacho, director de Contralínea, un célebre, afamado y prestigioso periodista de la hermana República de los Estados Unidos Mexicanos. Bienvenido, Sósimo, gracias por estar acá en Macondo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ina, Marco, Leandro. Gracias por esta invitación. Nada más aclarar, fui jefe de información y editor en algún tiempo en Contralínea. Hoy estoy de freelancer, de colaborador en varios medios de comunicación, pero en efecto tuve una trayectoria ahí importante, considero, en Contralínea. Bueno, disculpa entonces, Sósimo, porque yo te tenía presente como jefe ahí de Contralínea y entonces
induje al error a la gente, yo mismo me equivoqué. Pero no sé, es muy importante para nosotros hacer este análisis contigo, que estás bien metido en la realidad mexicana, en la realidad de tu país y que sos un analista muy fino. Sósimo, esta aprobación de la reforma judicial va a traer cambios muy importantes a México en uno de los poderes del Estado y ha generado una polémica, suscitado una polémica muy grande. Primero nos gustaría que nos describieras un poco la polémica que hay en torno a esto y las causas por las cuales Andrés Manuel López Obrador insistió tanto en la necesidad de una reforma de este tipo a lo largo de 6 años, donde el Poder Judicial en varias oportunidades se transformó en un obstáculo para el desarrollo del programa político del presidente López Obrador. Sí, en efecto, creo que podemos empezar por la realidad que hay sobre estas protestas a favor y en contra, porque también hay manifestaciones, por supuesto, nutridas a favor de la propia reforma, y señalar que en términos generales México está en paz con respecto de esta reforma. No hay ningún tipo de sector que realmente esté apoyando a los trabajadores del Poder Judicial en México. Estamos hablando de alrededor de 50,000 trabajadores los que tiene este Poder Judicial de la Federación. Hay un sector importante que está saliendo a las calles para protestar en contra de esta reforma, pero que prácticamente no ha encontrado ningún tipo de eco entre la sociedad mexicana, más allá de los poderes fácticos, eso sí, muy escandalosos y activos en medios de comunicación, pero que no reflejan el sentir de la propia población mexicana. Se ha estado señalando que son estudiantes los que también están protestando en contra de esta reforma. En realidad son grupos de alumnos de estos magistrados, de estos jueces, que también pues están siendo instigados o animados y están en todo su derecho a protestar en contra de esta reforma, pero poco se dice en los grandes medios corporativos de las manifestaciones, ahí sí, mayoritarias de estudiantes en este país a favor de la propia reforma. No han tenido estos trabajadores del Poder Judicial, ni ministros, ni magistrados, tampoco ningún tipo de respaldo del sector obrero, por ejemplo, de los sindicatos, de las centrales campesinas, pues prácticamente no hay ningún tipo de respaldo realmente popular a las manifestaciones de estos grupos, que decíamos, en efecto, sí hay un respaldo desde los medios de comunicación, desde los propios poderes fácticos, hablemos del poder empresarial, pero también incluso desde Estados Unidos. Eso en un primer acercamiento sobre lo que realmente hay en México con respecto de estas reformas. Y con respecto de la necesidad de esta reforma, ya lo adelantaban, en efecto, se trata de pues un poder que siempre se opuso a cualquier tipo de cambio, de transformación en el país, luego de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018, y es que tendríamos que señalar prácticamente 3 características que hacen necesaria esta reforma. La primera es que estos que ocupan hoy el Poder Judicial, pues se habían ya enquistado desde hace mucho tiempo y que pues este Poder Judicial adolece de un gran nepotismo. Estamos hablando que de documentos internos del propio Poder Judicial de la Federación de México señala que son 89 familias las que controlan todo el aparato de justicia en el país. Y estamos hablando de que el 49% de los trabajadores del Poder Judicial en México está emparentado entre sí. De tal suerte que podemos tener, por ejemplo, un magistrado con 26 familiares, que además conocen procesos jurídicos en distintas partes del propio procedimiento judicial y entre familia, pues prácticamente conocen todo lo que ocurre con respecto de un caso. Primero es el nepotismo. Lo segundo es los grandes emolumentos. No sé si ustedes tengan noticia, pero en México, en promedio, un juez gana más de $500,000. Y si nos vamos a un magistrado o a un ministro, pues estamos hablando de alrededor de 750,000 pesos cada mes. Se les paga prácticamente todo, hay fideicomisos incluso hasta para casas, para la remodelación, por ejemplo, de sus casas y para pagarles incluso los servicios domésticos. Entonces hay un abuso ya muy importante de este poder y una tercera razón es que este poder está controlado por el viejo grupo político que ocupó el país durante mucho tiempo y que se caracteriza por su filiación neoliberal, su filiación pripanista, como se le conoce a los dos partidos neoliberales en México, y en ese sentido, bueno, pues estaban prácticamente en contra de cualquier tipo de cambio
que hubiera al interior del Poder Judicial y también en reformas muy importantes como por ejemplo la nacionalización de la reforma eléctrica, se opusieron, la echaron atrás y bueno, pues en términos generales es parte de las 3 razones por las cuales era inaplazable esta reforma al Poder Judicial en México. Sósimo, gracias por estar acá en Macondo. El tema del Poder Judicial se ha vuelto un problema, diría muchas veces, en toda América Latina. Es un poder del cual se empezó a hablar cada vez más en los últimos años y en muy pocos lugares se avanzó en lo que podríamos llamar un intento de democratizarlo, es decir, revertir los elementos que estaba señalando que con sus características se repiten en cada país. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esta democratización? Porque estamos hablando ni más ni menos de que cerca de 1.600 cargos van a ser electos por voto popular, incluye la Suprema Corte de Justicia, va a haber mandatos según la cantidad de votos obtenidos. ¿Podrías explicarlo más como pedagógicamente para la audiencia cuál es el procedimiento que se abre para intentar democratizar ese poder tan opaco y tan importante? Sí, la característica de esta reforma que más se ha discutido es la elección directa por voto popular de los funcionarios de este poder de la Unión, del Poder Judicial, tal y como se hace ya con los otros poderes, es decir, el Poder Ejecutivo en el caso del presidente de la República y el Poder Judicial con el caso de los legisladores, sean diputados o senadores. Ahora lo que se está proponiendo es de que la población participe en la elección de los altos funcionarios. ¿Cuáles son estos altos funcionarios? Pues son los ministros, que son 11 en este momento, 11 ministros de la Corte, que son también los magistrados y que también son los jueces. De momento, pues sí, uno podría pensar, son muchísimos cargos, pero no toda la población tiene que votar por todos. Por supuesto, a nivel federal se votará para los 11 ministros que elegirán o que integrarán la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí sí habrá convocatoria prácticamente para toda la población, pero ya después los magistrados, los jueces, pues corresponderá elegirlos ya de acuerdo con las circunscripciones electorales a las que estén adscritos precisamente pues los propios electores. Entonces se ha querido meter mucha confusión en el sentido de que habrá una gran lista y cómo van a ser los votantes en México para elegir a tal número de representantes. Sí, sí se incrementa, digamos, el número de representantes que ahora estarán sujetos a cada elección porque se incluyen los del Poder Judicial, pero no es algo que pudiera ser inmanejable. También es muy importante señalar que con respecto de esta reforma se ha estado insistiendo desde la oposición que es que la justicia no tendría que estar sujeta a la democracia, que lo que es justo y no se tiene que estar poniendo a debate si es injusto o quién vota más. En realidad no se está poniendo a debate la propia justicia, sino quienes ocupan los cargos. En este sentido, tendríamos que señalar que no es que cualquier persona pudiera aspirar a un cargo de estos. Hay, lo señala la propia reforma, candados para que, por ejemplo, en el caso de jueces, pues al menos tengan la licenciatura, la preparación en derecho con algún tipo de especialidad y así con respecto de los demás cargos que se están poniendo a discusión o que se estarán pues entablando en procesos electorales. No es de que cualquier persona, porque es algo que han dicho, ¿a poco tú le confiarías, es parte de su campaña, tú le confiarías a cualquier persona el que falle en un juicio, en un sentido u otro? Esto es para personas calificadas. En efecto, eso es lo que se está precisamente previendo y hay características que tendrán que contar aquellas personas que aspiren a un cargo de elección en el Poder Judicial. Y también señalar algo más. Se ha tratado de decir que esto es excéntrico, que esto no pasa en ninguna parte del mundo. Bueno, pues hay muchas partes del mundo donde se eligen a los jueces y nada más habría que destacar que en el caso de Estados Unidos, más de 40 estados de esta Unión Americana someten la elección de sus jueces a los propios electores. Sósimo, un placer enorme tenerte aquí. Finalmente podemos colaborar así directamente. Muchas gracias por unirte. Entre estas cuestiones que estás repasando, ¿no? Todo lo que se ha dicho sobre los posibles riesgos y las implicaciones de esta reforma, también se han dicho un par de cosas que llaman la atención. Una, que lo dijeron desde la embajada estadounidense, que esto abre la puerta a que el narco entre en el Poder Judicial.
Y dos, también lo dicen desde la embajada, pero también lo apoyan distintos medios de información y hasta diría medios progresistas, es que se van a acabar las inversiones, que nadie va a invertir en un país donde el Poder Judicial de repente va a fallar en contra de las multinacionales, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Qué se responde a este tipo de argumentos? ¿Hasta qué punto son reales? ¿Hasta qué punto son reales estos riesgos? Pues en realidad se trata, me parece, Ina, y agradezco también la invitación. Es un placer estar aquí colaborando contigo, con Leandro, también con Marco. Muchas gracias. Pues es parte, esto responde a la propia propaganda que se ha diseñado desde los poderes fácticos en México con el apoyo, con el respaldo de Estados Unidos. Cuando nos dicen que el narco se va a meter al Poder Judicial, pues ¿qué acaso no conocen el país? El narco hoy está dentro del propio Poder Judicial y nada más habría que ver lo que han estado fallando en las últimas semanas, liberando incluso al hermano del máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, hace algunas semanas, y liberando a otros implicados en delitos precisamente relacionados con delitos contra la salud, como se le llama al propio narcotráfico, y que incluso lo hacen en viernes o sábados para que la propia autoridad no tenga la oportunidad, la autoridad del Poder Ejecutivo, no tenga la oportunidad incluso pues de interponer algún tipo de recurso para mantenerlos en la cárcel. ¿De qué nos habla precisamente Estados Unidos cuando si hoy tenemos un poder judicial totalmente comprado, cooptado por los grandes intereses transnacionales en México? Siempre que hay alguna disputa entre una minera, por ejemplo, y una comunidad indígena, invariablemente el poder judicial de este país falla en contra de la comunidad indígena y a favor de la transnacional. Y no vayamos tan lejos, en plena crisis que generó el neoliberalismo en un momento en México, una de las crisis más agudas que haya vivido la población, conocida incluso en el mundo como el efecto tequila, resulta que los jueces de este país y la Suprema Corte legalizaron el anatocismo, es decir, el que se pudieran cobrar a los deudores de la banca intereses sobre intereses. Muchas personas perdieron su patrimonio, fue una situación muy complicada y así esta Suprema Corte, sin ningún tipo de relación realmente con la propia población, siempre ha terminado fallando a favor de los intereses privados. Hoy es cuando está comprada, hoy es cuando está cooptada y algo más, está además ubicada como el último bastión del pripanismo en México, de la vieja clase política que fue, digamos que desplazada ya en 2 procesos electorales federales, pero que sigue enquistada en el Poder Judicial. Entonces creo que al contrario, me parece que una reforma que renueve a este tipo de cuadros, que venga a mostrar aire fresco también al interior de estos pasillos del Poder Judicial, siempre será bienvenido. Algo más, me parece que no hay panaceas, no existen las panaceas en el mundo, y esta misma reforma tendrá también que ser revisada una vez que ya se aplique, tendrá que ser mejorada, pero era inaplazable que se hiciera, porque de otra suerte, pues estos jueces, estos magistrados, estos ministros nunca iban a querer que hubiera algún tipo de reforma. Y con respecto de las inversiones, también ha sido otra parte de la gran propaganda que se ha señalado. Pues hoy hemos visto el anuncio en México de la titular del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, señalando que el año pasado llegó a México inversión extranjera directa por 36 mil millones de pesos y esta vez alcanzará en este año, se proyectan más de 40 mil millones porque a estas alturas ya van más de 30 mil millones los que se han estado invirtiendo. Y es que decíamos, más allá de aquella propaganda que viene desde Estados Unidos, ¿a poco los capitales estadounidenses van a dejar México? ¿A poco van a dejar que sea precisamente el capital chino el que venga a invertir en grandes proyectos que hay en este país, proyectos de acumulación capitalista muy intensos? Y en esta disputa que incluso Estados Unidos tiene con China, pues no creemos que siquiera les vaya a dejar el camino libre para que sean ellos los que estén invirtiendo su capital en México. Por el contrario, Estados Unidos tiene un gran interés de mantener sus capitales acumulando riqueza en estos territorios latinoamericanos y para nada se van a ir. Me parece que ha sido parte de la propia propaganda y ya se empieza a ver desde este momento. No hay una sola inversión que haya de estadounidense o de otra parte del mundo que haya sido cancelada en México. Sí ha habido amagos,
pero incluso ya vimos una revaluación del peso mexicano de ayer para hoy y parece que pues, en efecto no se irá. Sósimo, el mecanismo de elección de los jueces es en general, hay diferentes mecanismos en los diferentes países, pero en general es por una vía indirecta, cuando no del todo meritocrática. Son pocos los países, y me atrevo a decir que en el caso de América Latina es solo en Bolivia, donde los jueces de tan altas cortes son electivos. Y siempre ha habido también una crítica, por lo menos de una parte de la academia, no solo críticas interesadas, diciendo, bueno, ojo con que el proceso de elección de jueces de este nivel sea puramente electoral, porque corre riesgo la justicia en la medida en que se pueden politizar los fallos, en la medida que, bueno, son jueces electivos, que pueden estar compitiendo por el voto y midiendo un poco sus decisiones en función de lo que creen que la ciudadanía aprueba o no, y eso puede afectar a la justicia. Este tipo de críticas son de recibo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son las garantías o los resguardos que está tomando la propia reforma para evitar que pudiese suceder cosas de este estilo? Bueno, de entrada lo que se está señalando es de que no podrán concursar en este tipo de elecciones aquellos que militen en algún partido político. Entiendo que siempre habrá riesgos, ya decíamos, no hay panaceas, siempre habrá riesgos, pero esos riesgos incluso subsisten el día de hoy cuando no hay algún tipo de elección de jueces y no participa la población precisamente en ellos. Hoy es un grupo político, la derecha en este país, los poderes fácticos, los que tienen este voto prácticamente de calidad y son los que han ido imponiendo a los jueces, a los ministros, a los magistrados. En realidad, me parece que no hay un sistema definitivo, acabado, impoluto para el propio Poder Judicial, y es que también tendríamos que señalar algo. El Poder Judicial, de manera histórica, siempre ha estado diseñado, orientado para favorecer a las clases dominantes de cualquier país, sea México, sea Rusia, sea China, sea Estados Unidos. En realidad me parece que lo que hoy está ocurriendo en México es buscar recomponer y generar otro tipo de equilibrios, porque lo que ya hoy ocurre con respecto del Poder Judicial en México, incluso ya lo sabemos de antemano. Les decía, cuando hay algún tipo de disputa, ya no digamos entre una comunidad indígena y una transnacional, cuando hay un tipo de disputa entre el gobierno mexicano, por ejemplo, con transnacionales eléctricas y llevan su caso a la Suprema Corte, ya sabemos que este poder judicial que tenemos en México no va a fallar a favor de los intereses de México, los intereses nacionales. Va a estar fallando siempre a favor de los intereses transnacionales. Entonces, cuando hablan de que se va a politizar el ejercicio o la impartición de justicia en México, también de qué nos hablan. Hoy está politizado, hoy está partidizado. Entonces creo que lo que se está buscando precisamente, pues es por un lado desplazar a estos grupos del último bastión que tienen en el sistema político mexicano, decíamos en el Poder Judicial. Ya después podríamos generar otro tipo de críticas, aquellos llamados chapulines, que en México se le conoce a los integrantes de un grupo parlamentario que se pasan a otro solamente por fines meramente personales, etcétera. Y claro, el sistema político mexicano no es perfecto ni mucho menos, adolece de muchas fallas todavía, por supuesto, pero considero que sí era inaplazable esta reforma, y aquellos que dicen que se va a politizar, más bien, hoy ya está politizado y está politizado a favor de los grupos fácticos, y pues lo que no les gusta es precisamente que entren a tratar de desplazarlos. Sósimo, la última por mi parte, pero enfocar un poco en el momento político. Quiero decir, esta reforma se logró aprobar por la victoria que se obtuvo en las elecciones, que le dieron las mayorías necesarias a Morena, a ambas cámaras, y uno lo ve un poco tal vez como el monio final de la salida de Andrés Manuel López Obrador, es decir, su última gran despedida política es con una reforma ni más ni menos que al Poder Judicial. ¿Qué representa esto en términos políticos para Morena, para el movimiento de la 4T, en este momento de transición de mando que está por suceder en 2, 3 semanas? Pues sí, me parece que es un momento importante en el sentido en el que, en efecto, ya las consecuencias de esta reforma, la instrumentalización de esta reforma,
le tocará al próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, pero ya el costo político que en este momento pudiera representar para el gobierno mexicano, pues lo asume Andrés Manuel López Obrador, y ya Claudia Sheinbaum Pardo podrá decir, eso ocurrió en el sexenio anterior. Esto me refiero en el diálogo con los poderes fácticos que pues es necesario y la disputa que seguirá habiendo, porque en realidad les comentaba, la propia población mexicana apoya en términos generales la propia reforma. Ya les decía, de hecho se trató de una bandera de campaña de Claudia Sheinbaum. Esta reforma al Poder Judicial se anunció desde el año pasado y se presentó de manera formal ante el Congreso mexicano el pasado 5 de febrero, es decir, antes de que iniciaran las propias campañas electorales. Y a lo largo de las propias campañas, pues se estuvo prácticamente en cada pues meeting que había por parte de Claudia Sheinbaum Pardo, pues señalando que se iba a impulsar, porque era un sentir popular. Si es que la propia población hubiera estado en contra de una reforma al respecto, pues la entonces candidata ni lo menciona. En realidad fue parte de su propia bandera, porque ya decíamos, la propia población pues no está contenta con el desempeño de este poder judicial, lo ven como una serie de personajes que se han enriquecido de manera ilegítima y que pues la impartición de justicia en este país deja mucho que desear. Hablábamos hace un momento de las propias deficiencias al momento de decidir o impartir justicia. Sería bueno también señalar un dato más en México. Aquí pueden pasar hasta 20 años personas sin que lleven alguna sentencia, solamente sospechosas de haber cometido algún tipo de delito, y la característica de estas personas es que son pobres, que no tienen prácticamente de qué manera comprar su propia libertad, no tienen ningún tipo de padrinazgo político, económico, y muchas personas incluso llevaron un juicio en el caso de personas indígenas en una lengua, el español, que ni siquiera conocían. Pero tenemos el caso de poderosos, sea del narcotráfico, sea de la élite política o empresarial, y resulta que los jueces, ministros y magistrados de este país, de México, inmediatamente observan violaciones al debido proceso o cualquier tipo de irregularidad, y aunque haya algún tipo de acusaciones formales contundentes, son puestos en libertad. Es decir, todo eso pesa en el ánimo de la propia población, y por eso es que no obstante estos estruendos desde la derecha mediática en el país, en realidad la propia población no ha respaldado a los trabajadores del Poder Judicial, ni a jueces, magistrados ni ministros. Sosima, también una última por mi parte. Primero, gracias porque no sabía que esos políticos que cambian de ideología según las circunstancias se llamaban en México chapulines. Y hablando precisamente de chapulines, está la figura de esta familia de los Yunes, ¿no? El padre e hijo, gracias a los cuales se logró esa mayoría del 86 a favor de la reforma, que son panistas básicamente. Entonces, te quería preguntar qué lectura tenemos que sacar de todo esto, qué es lo que está pasando, porque obviamente pues llevó a una serie de especulaciones sobre presiones, etcétera, etcétera. Bueno, en efecto, Ina, tendríamos que decir que este tipo de personajes, estos chapulines, estas personas que prácticamente están al mejor postor dependiendo quién les ofrezca mejores dividendos o mejor carrera política, pues abundan en los tres partidos de este país, y de manera desafortunada tendremos que señalar el caso de los Yunes, no es el único en Morena. Ahora ha generado esto porque, bueno, pues con el voto de estos personajes, pues de este personaje sobre todo, se pudo aprobar esta reforma que le interesaba mucho al Poder Ejecutivo mexicano. Pero en realidad tendríamos que señalarlo, en Morena hay otros personajes también de muy dudosa reputación, más bien sospechosos de corrupción y de otros delitos también muy, muy graves. Y me parece que incluso tampoco es nuevo, ocurrió ya desde 2018, son varios personajes que del priismo o del panismo se fueron sumando a Morena porque consideraron que en ese momento les rendía mejores frutos. Es algo que el propio partido tendrá que trabajar, y son parte de las propias críticas que podemos hacerle a esta formación. Y creo que, bueno, pues en efecto han ido tendiendo que cambiar sus propias posiciones ante la avalancha de votos
que ha dado la población mexicana a Andrés Manuel López Obrador y al partido que él representa, que es Morena, pero desafortunadamente no es el único caso, hay más casos, y decíamos, estos personajes pues han tenido que ir cambiando supuestamente de ideología, porque pues empujados por los propios votos y por supuesto por la búsqueda de cargos. Lean, no tienes nada. Bueno, Sósimo Camacho con nosotros hoy en Macondo. Sósimo, un placer tenerte. Muchísimas gracias a los seguidores que recién lo conocen. Les recomiendo que sigan sus investigaciones en sus redes sociales, también las anteriores que ha hecho en Contralínea. Y de verdad esperamos volverte a tener por aquí porque ha sido muy didáctico. Muchas gracias, Sósimo. Ha sido un placer, muchas gracias, Ina, Marco, Leandro. Ha sido un placer conversar con ustedes y estoy pues atento a cualquier pues invitación que pudieran realizar. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches para todos. Gracias, Sósimo. Antes de ir al corte me hiciste acordar, Ina, con esto de los chapulines, porque yo esto lo sigo en muchos países. En Argentina se llamaba borocotizar. ¿Cómo? Borocotizar. Hubo un diputado del macrismo, sí, de Eduardo Lorenzo Borocotó, hace 20 años de esto que se pasó, ni bien fue electo, se pasó para el kirchnerismo y entonces lo transformaron en un verbo. En Argentina te transforman en un verbo, una práctica de este estilo, se llama borocotizar. Y en España es el transfugismo, ¿sí? Sí, ¿No? Que, de ya, hecho, pero es como algo más aceptado por la RAE, ¿no? O sea, una sí, palabra pues porque en España más... son más sofisticados Claro. que los chapulines, están muy bien, me gustó mucho lo de los chapulines. Pero bueno, ese voto de Yunes fue el que permitió esta aprobación. Recuerden también que en el año 2013 Cristina Kirchner en Argentina intentó promover una reforma judicial de este tipo que transformaba en electivo, en ese caso, los cargos del Consejo de la Magistratura. Se aprobó eso en el Congreso, pero después la propia Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional. Entonces no se pudo llevar adelante, más o menos que con los mismos argumentos. Fue cuando el Poder Judicial argentino había fallado a favor de la sociedad rural. ¿Se acordás? Por el predio ese donde está la rural. Y el grupo Clarín, por la Y ley de por la ley de medios. medios. Intentó entonces, el proyecto se llamó democratizar la justicia y ganó en el Congreso, pero la propia Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional y finalmente no se pudo llevar adelante ese proyecto de democratización que transformaba en electivos los cargos del Consejo de la Magistratura, que es el organismo que tiene control, digamos, de administrativo sobre el Poder Judicial. Bueno, vamos al corte y seguimos con otros temas.